Buenas amigos, ¿qué tal estáis? Una vez más, ¿estáis dispuestos a volver a viajar en el tiempo y a aprender sobre otra época de la historia del arte? Espero que sí, porque hoy tenemos una gran oportunidad de conocer a dos grandes artistas de la primera mitad del siglo XX que han influido muchísimo en la historia del arte. Por un lado tenemos al gran Pablo Picasso y por el otro tenemos al arquitecto Frank Gehry. Entonces, a este último dedicaremos los últimos minutos, pero nos centraremos más en nuestro paisano español, ¿vale? Entonces, bueno, si tuviésemos que empezar a hablar sobre la vida de Pablo Picasso, podríamos estar horas y horas. Entonces, pues bueno, intentaré resumir un poquito su vida, pero bueno, tengo que decir que la vida de Pablo no fue una vida convencional, fue bastante emocionante, pero bueno, él personalmente también ha destacado y es diferente a los demás. Y bueno, pues por ejemplo las mujeres han tenido mucha influencia en su vida y básicamente, o sea, más que en su vida, en su arte, en su modo de expresión. Yo creo que las mujeres que han pasado a lo largo de su vida, las amantes, las mujeres que ha tenido, pues han sido la pieza clave para su inspiración. Entonces, pues bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente tuvo la suerte de estar con tantas mujeres, pero yo creo que mirando al arte fue bastante afortunado que tuviera la ocasión de conocer a tantas, porque no sé, creo que exprimió a cada una de ellas y reflejó un estilo muy diferente a lo largo de su vida. Entonces, pues yo creo que ha sido algo afortunado para la historia y para el mundo. Así que, bueno, para contextualizaros un poco, tengo que decir que Pablo nació en Málaga y se crió rodeado de mujeres porque su padre era profesor de arte y su sueño era convertirse en artista, pero no tuvo la gran suerte de destacar tal y como la tuvo su hijo, y el padre estaba fuera de casa y bueno, Pablo siempre estaba con sus hermanas, con sus tías, con sus madres, y puede ser que eso haya influenciado también en su personalidad, no sé, yo creo que algo que debería tener, pero bueno. Bueno, cuando era adolescente su padre encontró trabajo en Barcelona, por lo que toda la familia se mudó a Barcelona. Y bueno, esto fue una revelación para Pablo, porque Pablo desde pequeñito, ya antes de hablar, dibujaba, pintaba y ya se veía que tenía un gran talento que traía innato. Entonces fue una gran revelación porque tuvo la oportunidad de desarrollar su talento, tomaba clases, se reunía con artistas, poetas, escritores, y bueno, pues fue desarrollando sus habilidades y bueno, cuando cumplió 16 años se marchó a Madrid él solo, pues para seguir aprendiendo, y estuvo tomando clases en una academia, pero él tenía algo dentro que quería destacar, quería hacer algo que nunca nadie había hecho antes, quería ser alguien más, y él no necesitaba esa necesidad de recibir clases, porque él ya en su talento no necesitaba ningún maestro, él ya era grande. Entonces, pues bueno, abandonó la academia y volvió a Barcelona y bueno, tuvo la oportunidad de montar su primera exposición formal, y aunque tuvo críticas, por ejemplo, un crítico le dijo que era irregular y descuidado, que no le gustó, hubo mayores críticas positivas, tanto que una de sus obras fue seleccionada para ser expuesta en París. Entonces él no tenía dinero, pero un amigo suyo sí, y los dos marcharon a París, y bueno, allí el tiempo que estuvieron en París, pues aparte de conocer a otros famosos, de relacionarse con otros artistas, pues bueno, empezaron a salir, conociendo chicas, preguntaban mucho por el Moulin Rouge, y bueno, él también, como otros artistas, ilustró el Moulin Rouge, y para que así se pudiese medir con los artistas contemporáneos. Comenzó a vender algunas obras en París, pero regresaron a España,
y cuando estaba aquí, pues resulta que su amigo se enamoró de una francesa ahí en París y le llegó la noticia de que este se fue a París para pedirle matrimonio a la chica y esta le rechazó y bueno, pues su amigo pues se suicidó por pena o bueno. Entonces en cuanto Pablo se enteró de lo que ocurrió, pues tenía un gran sentimiento de culpabilidad porque bueno, pensaba que si él estuviese ahí con él, pues que evitaría que eso sucediese, pero bueno. Y sin embargo luego más tarde pues le llegaron buenas noticias desde París porque le ofrecieron una exposición individual para él y bueno, pues trabajó duramente durante unos 30 días, incluso hacía 3 obras diarias para completar su colección y comenzó a firmar sus obras con el apellido de su madre y dejó de un lado el apellido de su padre que era Ruiz, entonces comenzó a firmar como Pablo Picasso. Allí hizo su primer autorretrato en el 1901, que lo llamó Yo Picasso, es este, y es el retrato de su llegada a París y pues él quería ilustrar o representar su llegada como si él fuera el rey. Aquí yo, Picasso, he llegado y soy el rey y voy a conquistar París porque voy a conseguir mi sueño y voy a ser el mejor artista, el mejor pintor del mundo. Y pues la verdad que la exposición fue un éxito y pues antes de cumplir los 20 pues su nombre pues ya se empezaba a oír y empezaba a ser famoso. Se acostó con la mujer por el que su amigo se suicidó y bueno, él tenía el sentimiento de culpa y la tristeza lo perseguía y empezó a pintar sus pinturas con un estilo que se le llama ahora época azul, muy al estilo de Vincent van Gogh y bueno, aquí reflejaba pues la tristeza por la pérdida de su amigo, estaba profundamente deprimido y en la ruina y bueno, aquí os voy a mostrar una obra que se llama La vida que él pintó en aquella época azul. Bien, luego pues en el 1902 estaba pues, arruinado y triste y tuvo que pedirle dinero a su padre y se volvió a Barcelona. Pero bueno, como a comienzos del siglo XX, como París fue la capital suprema del arte mundial, después de 2 años Picasso volvió para ya quedarse para siempre allí. Al principio le bromeaban por su lenguaje porque no hablaba muy bien francés y bueno, pues sufría menosprecio de la sociedad, pero bueno, se buscó a una novia pues, que se llamaba Fernando Oliver y esta fue la primera de las chicas o amantes o parejas que tuvo y bueno, pues ya empezó a situarse, a adecuarse y conoció a un poeta vanguardista con el que compartía el ocio de ir al circo, el mundo del circo, que esto ya era un símbolo del cambio de siglo y empezó a pintar y dejó la época azul de lado y empezó a pintar en la época rosa, usando tonos rojizos, rosas, era bastante delicado, lírico y bueno, y en esta época él pintó la obra que se llama La familia de Saltimbanquis. Esta obra fue también una obra clave en su vida artística, ya que la familia Stein, una familia americana que compraba obras de Matisse, Francis Picabea, pues también compraron las obras de Picasso y estos le dieron pues le ayudaron a dar un gran salto a Pablo. Picasso hay que decir que siempre envidió mucho a Matisse, que era mayor que él y era considerado el mejor pintor del mundo y siempre su objetivo era superarle y ser mejor que él e incluso aplastarle. Pero bueno, él era por eso lo que vivía y por eso lo que quería trabajar, entonces pues su única ambición era poder superar a Matisse. Bueno, luego en 1906 y más tarde sus pinturas rosas de la época rosa
empezaron a venderse bien y empezó a ganar dinero, empezó a ganar fama y empezó a ganar confianza tanto de la gente, de la sociedad y él. Y bueno, él quería dar un cambio, él quería romper las reglas, él quería seguir siendo famoso, pero quería conseguir su propia firma. Entonces, pues, en busca de esa revolución, se inspiró en los burdeles de la juventud que él asistía y distorsionó todos los rostros, estilizó las líneas, torturó las formas y pintó la obra conocida como Las señoritas de Aviñón. Esta obra que fue, pues eso, una gran revolución, pero en cuanto lo pintó, pues no fue bien aceptado. Incluso sus amigos no lo comprendieron, era muy distinto a lo que había, era muy diferente, y también la familia Stein dijo que era un fracaso. Entonces, pues la obra dejó de lado durante 10 años hasta que luego volvió a ver la luz, y ya es entonces cuando se aceptó y se consideró una gran obra y un cambio en la historia del arte. Después rompió la relación con Fernand porque ésta le fue infiel, y Pablo empezó a salir con una amiga de Fernand que se llamaba Eva. Más tarde, Picasso junto a Brecht empezaron a desarrollar o a diseñar o a crear o a sacar a la luz un estilo nuevo de pintura que es conocida como el cubismo, y aquí resaltaban las figuras de la superficie. Querían demostrar que el mundo está lleno de fragmentos y superficies irregulares. Entonces ellos hicieron lo mismo, ilustraron en sus pinturas estas distintas perspectivas, y bueno, esta colaboración fue el acontecimiento más significativo en toda su carrera. Y bueno, este cubismo fue el punto culminante de originalidad de Picasso y se transformó en el hombre más famoso de la pintura del siglo XX. Aquí os voy a mostrar la obra que se llama El retrato Goya, que es una obra de cubismo. Y por otro lado tenemos otra obra de la misma que se llama Tres músicos. Ya veis que todo, pues las perspectivas, los tamaños, parece que hay volumen, pues eso, todo fue rompedor y muy innovador. Vale. Después, en mayo del 1913, su padre se estaba muriendo y Pablo volvió a España. Y bueno, pues quedó claro que nunca se llegaron a entender porque su padre no esperaba eso de él. Y bueno, resulta que Pablo Picasso pues no solo rompió las reglas, sino que inventó nuevas, y bueno, pues eso fue, pues, siempre ha decepcionado a su padre y le marcó mucho en la historia, pero bueno, su padre luego falleció y igual él se convirtió en el hombre más famoso del arte del siglo XX con su cambio y con su revolución del cubismo. Después de que su padre muriera, al año su amante Eva se enfermó y bueno, desafortunadamente ella también falleció. Y Pablo estaba muy deprimido y pues no salía, no levantaba la cabeza, pues no sabía qué hacer, pero a los 2 años conoció a un poeta y este le invitó a Pablo a formar parte de una obra de ballet. Y bueno, tuvo la opción de ir a Roma con este grupo de ballet, y allí conoció a una bailarina que se llamaba Olga, que al poco tiempo se casaron. Y bueno, la verdad que Olga venía de una familia bien, era aristócrata, y bueno, Picasso empezó a tener un nuevo estatus social, empezó a ir a la ópera, empezó a vestir de etiqueta, y hay que decir que nunca terminó de entender o de adaptarse a ese nuevo estilo de vida, porque Picasso siempre ha sido más humilde, pero bueno, tuvieron primero nació el primer hijo llamado Pablo y bueno, siguieron con la relación, pero
pero bueno, Picasso luego siempre encontró otras alternativas, pues conoció a una chica joven que se llamaba Marie y fue un secreto durante 8 años porque esta era menor de edad y era un delito, y aparte si le pillaban que estaba con una menor de edad, pues perdería su visado y tendría que abandonar Francia, y eso no quería. Pero bueno, él no podía resistirse y empezó a introducir las iniciales de María Teresa, Marie Thérèse, en sus obras. Y bueno, hay que decir también que los retratos de Marie eran las más eróticas. El erotismo ha sido la esencia de las obras de Picasso, y bueno, una de las obras que hizo con la inspiración de Marie es esta, que se llama El sueño. A ver si veis ahí. Y bueno, si os fijáis, aquí en la cara tiene el órgano masculino marcada, ella tiene los pechos al aire. Pero bueno, esta fue su amante cuando estaba casada con Olga, y Marie se quedó embarazada de Pablo. Y cuando él tuvo, a la edad de 53 años, pues tuvieron la hija que le llamaron Maya. Antes de que Maya cumpliera 1 año, conoció a otra mujer que se llamaba Dora, que era una fotógrafa surrealista, y también Dora se convirtió en su segunda amante. Estaba casada y tenía las 2 amantes. Entonces, pues bueno, Dora y Marie sabían lo que había, no aceptaban la realidad, se enfrentaron, estaban deprimidas, estaban tristes, y Pablo no le preocupaba. Pablo solo sentía que tenía que ser fiel al arte, no a las mujeres. Y él utilizaba todos estos estados de ánimos de sus mujeres para plasmar en el arte. Pues por ejemplo, transformó la angustia de sus mujeres en arte. Apodó a Dora la Llorona. Incluso nombró una obra que se Mujer llorando. Y aquí veis cómo él simplemente ilustraba lo que veía con sus mujeres, les exprimía, como antes he dicho, les exprimía, les sacaba todos los sentimientos y él plasmaba. Entonces él era parte de su vida, no el jugar, pero él simplemente quería cualquier tipo de evidencia, de motivación para reflejar en sus lienzos. Entonces él veía a las mujeres como excusa para hacer arte. Entonces, pues bueno, es algo diferente a lo que conocemos, pero él era una fuente de motivación, de originalidad, entonces pues así fue su vida a lo largo de sus años. Y luego se dio que en el año 1937 se dio la guerra civil en España, y el pueblo de Guernica, aquí en Vizcaya, pues fue bombardeada por la tropa nazi que estaba a favor de Franco. Y bueno, las imágenes horrorizaron a todo el mundo, fue una catástrofe, fue una pasada, y Picasso pintó toda la masacre, reflejó todo lo que se veía en aquellas fotos, pues familias, niños llorando, un batiburrillo, y bueno, hay que decir que esta obra fue una revelación, una innovación, y fue pues otra de las obras que más han marcado en la historia de Picasso. Después conoció a otra joven, Françoise, y dejó a Dora en el 45, y tuvo otra hija con Françoise, y bueno, él utilizaba a ellas como vías de escape, se inspiraba en ellas, y luego nació Paloma, y cuando Paloma tenía 2 años empezó otra aventura con una joven de 23 años que se llamaba Jérémie. Entonces François la dejó y cogió a sus hijos y se fue de casa, y la abandonó a Picasso. Y era la primera vez que una mujer dejaba a Picasso.
al final él se quedó solo, él tenía una faceta destructiva, él pensaba, no tenía en cuenta los sentimientos de sus mujeres, pero tampoco soportaba vivir solo. Entonces pues se empezó a volver loco y otra mujer apareció en sus vidas que se llamaba Jacqueline y bueno, allí con Jacqueline hay que decir que Jacqueline no le dejaba le encerró a Picasso, no dejaba entrar a nadie, realizó 15 pinturas inspirada en Jacqueline. Era una sumisa, muy obediente, pero era diferente a las demás. Lo único que le daba fuerza en aquella época a Pablo era pintar. Lo único que le mantenía vivo era pintar. Ya se estaba haciendo viejo y lo único que quería era pintar. Y como Jacqueline era una sumisa, pues tampoco estaba mucho con ella y tampoco le daba mucha garra. Entonces, pues por ejemplo, como otro ejemplo para hablar de otra obra, hay que decir, pues convirtió la gran obra de Las Meninas de Velázquez en su estilo propio. Aquí veis. Se inspira en él y hace su propia versión. Luego también se inspiró en la obra de Las Mujeres de Argel de Lecros para hacer otra versión suya. Y él decía que Jacqueline, su última novia, le recordaba a la primera obra original de Las Mujeres de Argel, y pues eso es lo que le llama la atención y eso es lo que le hacía estar con ella. Cuando él tenía 79 años, se volvió a casar con Jacqueline, una que tenía 35 años, y bueno, empezó a enfermar, ya era viejo, y él se negó a dar su testamento porque eso significaba su muerte y nunca quería aceptar su muerte. Cuando se recuperó, volvió a empezar a pintar. Tenía toda la necesidad de plasmar su vida, los retratos de su padre, de su madre, sus hermanos, los momentos de los burdeles, a Jacqueline, a las novias. Quería pintar, quería dejar aquí todas sus vivencias. Recobró salud, pero perdió su facultad sensual. Sus nuevos trabajos reflejaron de repente obsesión por el sexo. Tenía apetito sexual, pero no aptitudes, y le pasó justo lo mismo con el arte. Tenía ganas de seguir, pero perdió aptitudes porque ya llegó a una edad que no pudo avanzar. Y bueno, pues en el 1972 volvió a pintarse otro autorretrato que solía hacer frecuentemente, pues a lo largo de su vida hizo, pero aquí ya, en este último autorretrato que él se pintó, se reflejaba la muerte. Era como la primera vez que aceptó que se iba a morir. Y bueno, pues sí, al año de que pintase este cuadro, pues el 8 de abril del 73, Picasso murió al lado de Jacqueline. Y bueno, pues Jacqueline al final siempre fue muy egoísta, nunca dejó, los años que vivió junto a Picasso, nunca dejó entrar a gente en su casa, nunca dejó que Picasso pues se relacionara con mucha gente. Incluso en su funeral simplemente permitió que uno de sus hijos acudiera, y bueno, uno de sus hijos después de que Pablo muriera intentó suicidarse, no logró, pero a los 3 meses se murió. María Teresa también se suicidó a los pocos años. La muerte de Picasso fue una tragedia, mucha gente empezó a beber alcohol, pastillas, fue muy doloroso. Y en el 1986 Jacqueline también se suicidó. Entonces la vida de este hombre ha sido muy única, muy bonita, dura, pero yo creo que se define que es un gran artista. Él nació para hacer arte y eso lo consiguió. Entonces pues ha sido una aventura, un camino que él ha vivido, y cada parada, cada obstáculo, cada barrera que ha tenido que superar han sido retos para
superarse en sus obras y para convertirse en el mejor, y lo consiguió. Entonces a mí me ha fascinado aprender sobre él, y espero que a vosotros también os esté fascinando todo esto, porque ha sido una pasada. Yo de verdad que no sé cómo describir, que ha sido un gran artista, y todo lo que él ha hecho yo creo que tiene un porqué y está muy bien justificado, y no hay más que ver todo lo que él creó y todo lo que ha dejado en la historia y lo que sigue influyendo, porque hay mucha gente que se basa en sus obras para seguir haciendo arte, y eso ya simplemente es maravilloso. Entonces, bueno, no quiero alargarme más, ahora dedicaré unos minutos al arquitecto americano Frank Lloyd. Y bueno, pues como anécdota nos centraremos en una de sus obras, que se llama La Casa de la Cascada. Y bueno, hay que decir pues eso, que en el siglo XX se empezó a dar un estilo internacional, se dieron muchos cambios, y vino la época del modernismo, ¿verdad? Pues él decía, pues Frank no estaba de acuerdo con este término del modernismo. Él decía que el que tuviésemos máquinas, el que hubiera máquinas, que no significaba que las casas tendrían que parecerse máquinas ni robots. Él decía que los edificios modernos eran simplemente cajas de cartón, que no había alma, y que él justo buscaba todo lo contrario. Él quería que todos los edificios significaran algo. Él no veía la arquitectura como algo físico, él veía algo como algo espiritual, él quería sentimiento. Entonces, pues como una anécdota que marcó mucho y que es muy relevante, es que en el año 1934 el padre de uno de sus alumnos de arquitectura pidió a Frank que construyera una casa de retiro para la familia cerca de una cascada al oeste de Pensilvania. Frank visitó el lugar con sus alumnos y pidió a todos sus alumnos que dibujaran planos con todo detalle, con todas las piedras, la localización de árboles, todo detallado. Y bueno, pues no hizo nada durante 3 meses, simplemente observó y bueno, no hizo nada. Y pues un día, bueno, él decía que no dibujaba, no hacía planos hasta que ya supiese qué es lo que quería hacer. Pues resulta que un día el padre de este alumno pues llamó preguntando a ver cómo iba el proyecto, y no tenía empezado en papel. Y bueno, pues le invitó a que fuese a visitarle, y en 3 horas hizo una gran maravilla. Todo lo que tenía atado lo conectó, empezó a dibujar en papeles, un puente, la cascada, el árbol, la piedra. Empezó a utilizar lápices, borrar, esbozó todo lo que durante esos 3 meses empezó a maquinar en la cabeza, y él era consciente y sabía en qué posición estaba cada cosa. Él quería hacer algo grande, y bueno, pues para cuando llegó el señor Kaufman, que era el padre de este alumno, pues ella dijo que ya tenía su obra en la cabeza, que ya tenía su proyecto hecho, y que le llamó a su obra la Casa de la Cascada. Ahora os voy a mostrar la foto, que es una tremenda pasada. Es un edificio construido encima de una roca, donde la familia hacía el picnic, con una cascada. A ver, os enseño otra perspectiva. Es algo súper novedoso, innovador, y que rompía todos los esquemas, y es considerada una obra maestra. Pues eso, la casa es extraordinaria, llena de serenidad, y tiene una perfectísima composición. Entonces, él, como bien decía, él ha hecho de estos sentimientos. Es una experiencia que no se puede escribir, que no se puede plasmar, no hay palabras, es simplemente el significado de lo que quería aquel hombre, que él transformó. Y bueno, pues este artista es muy conocido, ha hecho muchísimas obras, la ópera de Sydney, el Guggenheim de Bilbao, y bueno, pues eso, él sí que tiene una marca típica, y como Picasso, tanto él como Picasso, pues eso, han sido revolucionarios, han sido innovadores, han roto todos los esquemas y han hecho una marca propia, y eso es algo que para mí imposible, pero es
de gran valor y de mucho orgullo. Así que, bueno, pues esto es todo por hoy y espero que no os olvidéis de estos dos grandes artistas y que sigáis informando y aprendiendo de ellos, porque nos han ofrecido mucho y nos han influenciado mucho, y lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que romper estos esquemas cuadriculados que la sociedad nos ofrece y romper y ir a por nuestros sueños. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Un placer. Hasta la siguiente. Chao.